¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a 100% Fútbol. Junto a María José Flores, Diego Arcos, y no crean que tenemos un nuevo integrante en el programa. Es la grata presencia del gerente general de TC Televisión, el señor Carlos Cuello, quien esta noche, en un diálogo abierto con este panel, expondrá cuál es la real situación del tema derechos de televisión y Federación Ecuatoriana de Fútbol. Le agradecemos a él su presencia y la apertura que tendrá para responder nuestras inquietudes. El saludo de Diego Arcos. Buenas noches. Buenas noches, yo creo que era necesario, ingeniero, y por eso vamos a conversar del tema, para que muchas dudas, muchos rumores, mucho de lo que se estaba escuchando, leyendo o viendo, hoy tenga una explicación oficial y clara. María José. Buenas noches y bueno, de inmediato, bienvenido al gerente general de TC Televisión. Damos inicio a esta plática, a esta conversación sobre el tema de derechos de televisión. Muchas gracias. Señor Cuello, hay un hecho que es público, una queja permanente por parte de los clubes, asociaciones y la propia Federación Ecuatoriana por el incumplimiento de pago de parte de los canales propietarios de los derechos de televisión en el fútbol ecuatoriano. Se habla de un monto que ya superaría los 6 millones de dólares y que esto ha provocado un gran hueco económico en los clubes y en el fútbol ecuatoriano. ¿Cuál es su primera respuesta ante esto? Bien, ante todo, buenas noches a través de este gran programa, buenas noches a nuestra audiencia. Sí, mi presencia aquí es para aclarar primero ciertos rumores y quiero comenzar con un antecedente que responde a tu pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos una deuda pendiente, una deuda que va a ser pagada en los próximos días con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque reconocemos que existe un contrato que vamos a cumplir. Quiero dejar de lado completamente todos esos rumores, quitarle credibilidad a los rumores que dicen que estamos entregando el contrato a terceras personas o a otras instituciones. No, no es así. En el año 2012, cuando se aprobó por mayoría en el Congreso Ordinario de Fútbol que la Federación Ecuatoriana de Fútbol se encargara de contratar los derechos, estos derechos salieron a licitación o a concurso y los ganamos TC y Gama TV. Se comenzaron pagando 16.600.000 dólares el primer año con unos incrementales del 5%. Durante 3 años hemos pagado fielmente los derechos año tras año. Hasta el año 2015 le hemos entregado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol 53 millones de dólares que han servido en beneficio no solamente para los clubes de primera, sino también para los clubes de primera B y las asociaciones provinciales. Entidades, clubes y asociaciones que jamás recibieron anteriormente ni un centavo, señores, ni un centavo por concepto de los derechos de transmisión. El monto del que se habla ahora, Carlos, corresponde solo a este año. El monto del que se habla ahora, de los atrasos, y déjeme decirle, no es un delito de ver. A nosotros nos deben nuestros anunciantes y no los estamos sacando en los estadios o en nuestra programación a decir, por favor, páguenos. Entendemos que los atrasos se deben a situaciones que están ajenas a su control. De esa misma manera, esto conlleva que si se atrasan nuestros anunciantes, nosotros también nos atrasemos con nuestros proveedores y con los contratos que tenemos que cumplir. Pero, señores, esto es una situación de mercado que durante los 3 años anteriores, que no se vivió este Nunca hubo problema. ningún atraso en los años anteriores. Hubieron atrasos de una semana, de varios días, pero obviamente que no se notaban porque inmediatamente se cubrían. Pero durante esos 3 años se dijo algo, muchas gracias, esto nos está beneficiando. Estaba sobreentendido que habían beneficiarios más allá de los clubes de primera A. Estaba sobreentendido, pero ahora la posición irascible de 2, 3 personas que representan a sus respectivos clubes, que en mi opinión particular tienen un fondo político, y eso es detestable, eso es despreciable, que se le trate de dar un fondo político a un tema netamente deportivo. Señores, TC y Gama TV van a honrar su contrato. En las próximas 2 semanas vamos a pagar en primera instancia el saldo pendiente del 20% de entrada que se da todos los años. Para lograr esto, fuimos llamados por el señor presidente de la República, quien estaba muy preocupado como estadista, como presidente de nuestra nación,
y sobre todo no fue un como tema que para él aficionado pasó al fútbol. desapercibido. No es un tema que pasó desapercibido. Me preguntó Carlos qué es lo que está sucediendo. Señor presidente, pasa esto. Nosotros, ¿Lo llamó de por Seigama, teléfono, Carlos, o usted habló personalmente con él? Conversamos con Una él, tuvimos una reunión. reunión con él y con varios de sus ministros, y realmente que fue muy agradable porque su preocupación y luego de comprender lo que estaba sucediendo, su decidida participación nos ha ayudado y nos está ayudando a resolver este tema. ¿De qué manera? De una manera decidida y frontal. Al darse cuenta de que la empresa privada durante este año ha decrecido en su participación, en su actividad comercial con inversión, ellos. en su inversión publicitaria, él ha pedido, ha instruido a las compañías, a las empresas públicas que hacen publicidad, CNT, TAME, entre las que me acuerdo en este momento, que inviertan decididamente en el Campeonato Nacional de Fútbol. Porque con ese apoyo, el Campeonato Nacional de Fútbol seguirá siendo transmitido de forma gratuita. La mayoría de los partidos que la audiencia puede ¿Se estudió ver. en algún momento que sea pague por ver el campeonato local? A ver, yo le hago una pregunta. Discúlpeme que le vuelva con una pregunta, Diego. ¿Usted sabe en Colombia cómo se ve, cómo se transmite y cómo se ve el Campeonato Nacional de Fútbol Colombia? Hay que pagarlo. Televisión paga, ¿no? ¿Verdad? ¿Usted sabe cómo en Perú se ve la televisión, el Campeonato Nacional de Fútbol? Es codificado y pagado por ver lo propio en Chile y en otros países, ¿no? En nuestro país todavía se puede ver el Campeonato Nacional de Fútbol en señal abierta, señores. Y eso es precisamente por el gran trabajo que hemos desarrollado en TC y Gama para mantener ese contrato y por la decisión del señor presidente y su activa participación, y quiero agradecerle a través de nuestro medio por esa decidida participación, señor presidente, en ayudarnos a resolver este tema. Él está balanceando esa falta de inversión de las empresas privadas, que es un ciclo, que lo entendemos que es un ciclo y que volverá nuevamente, O sea, como ha estado los 3 años anteriores. Esa falta de liquidez en los canales propietarios de los derechos, producto de la poca inversión publicitaria de la empresa privada, la va a equilibrar empresas que tienen que ver, Mire, empresas públicas sí, para Carlos, no hablemos de una falta de liquidez. Esto es un ciclo. Ya. Nosotros vivimos de la inversión publicitaria. La televisión, la radio, la prensa escrita vive de lo que vende en publicidad. Si vendemos y no nos pagan, porque hay atrasos también de los anunciantes. ¿Y por qué ha bajado, ingeniero, el tema también del pautaje? Bueno, mire, ¿no? eso es un tema que tendríamos que preguntarles a los anunciantes, ¿no? Así como tenemos picos crecientes, también hay estabilización, hay decrecimiento, obedece a sus propias políticas, y realmente no quiero ponerme a discutir en fondo por qué lo han hecho. Está sucediendo. Es Y una consideramos realidad. que es algo cíclico y que va a mejorar. Pero, ingeniero, usted Pero igual es- mientras esto suceda, las empresas públicas intervienen invirtiendo aquellas empresas que tienen que hacer publicidad, porque no quiero que con esto se vaya enseguida aquellos que ya conocemos, que dan palos porque bogas o palos porque no bogas. Ah, caray, en esta época lo que nos está sucediendo, el terremoto, la baja en el precio del petróleo, y el gobierno va a invertir en el fútbol. A ver, señores, las empresas públicas que tienen que pautar, que hacen publicidad, que tienen comercialización de sus productos, tienen que anunciarlos. Y lo que el presidente ha instruido es de que se invierta en el Campeonato Nacional de Fútbol. A todo esto, nosotros en nuestro afán de seguir manteniendo este contrato, abrimos nuestro contrato. Usted sabe que hay otro canal de televisión privado que está participando también en esta transmisión. Pues ellos también están participando, están aportando y están vendiendo a sus clientes. Entonces, nosotros estamos resolviendo ya este tema. La situación está mejorando. Y yo les pido a los clubes de primera A, a los clubes de primera B, a las asociaciones provinciales, que por favor no se dejen sorprender. Este contrato los ha beneficiado a ustedes durante los últimos 3 años y los va a seguir beneficiando. Las posiciones egoístas de 2 clubes que lo que quieren es tener los derechos para revenderlos ellos solos y el resto, ¿Por qué y el se resto, dice, hasta luego. usted habla de- Señores, yo lo que Ingeniero quiero Cuello. decirles es, vamos a seguir cumpliendo nuestro contrato. Nos hemos demorado, pedimos disculpas, pero obedece a una situación que ha estado ajena a nuestro control. No lo hemos hecho Está porque queremos consciente igual, hacerlo. está consciente que hay la deuda, de que algunos Pero por clubes que tal supuesto. vez están con problemas y es sensible a eso, pero habla que En el 2 20% semanas vamos antes a de terminar junio. de pagar el saldo e inmediatamente después, una semana después, comenzaremos a pagar las cuotas que están pendientes.
hasta el 2015 está completamente pagado. La cifra es más de 53 millones de dólares que se le ha dado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien las ha sabido repartir entre los clubes de primera, los clubes y las asociaciones provinciales. Y todos ellos, por mayoría, eligieron este sistema de contratación. Ahora, porque dos clubes o dos dirigentes con sus posiciones particulares, con un fondo que realmente estoy tratando de entender, pero que a mi manera personal tiene un fondo político, tratar de desacreditar al gobierno, tratar de desacreditar a los canales TC y Gama. Señores, las cosas no son así. Las cosas, los hemos tratado de explicar inclusive, pero hay posiciones demasiado egoístas, diría yo. No les interesa lo que le suceda a los clubes de la Primera B o a las asociaciones provinciales. Por eso aplaudo, celebro y felicito la posición tan mesurada de ciertos dirigentes deportivos, a quien tengo el gusto de conocer, el señor Mario Canesa, don Nacid Neme, el representante, este señor Aguirre, representante de las asociaciones provinciales, quienes no están buscando una confrontación, nadie quiere una confrontación, quienes están pidiendo sí respuestas, y estoy aquí para darles esas respuestas. Vamos a honrar ese contrato y vamos a pagar hasta el último centavo de este contrato del 2016, como lo hemos hecho en el 2013, el 2014 y el 2015. Le hago una consulta. ¿Por qué razón directivos del fútbol de Quito califican de perverso el contrato que vincula a la Ecuatoriana de Fútbol o los clubes con los canales propietarios de los derechos? O sea, ¿por qué ese término de perverso contrato? ¿Qué quiere que le diga? Las cosas se toman de quien viene. Pregúntele al señor qué tiene de perverso. Ayudar con el dinero que jamás, con ingresos que jamás habían recibido la Primera B y la división, las asociaciones provinciales. Pregúntele si eso es perverso o si eso es una democratización del fútbol, de los derechos de transmisión. Pregúntele si es perverso que ahora se puedan ver 352 partidos al año, todos los partidos, en una serie de canales, en un grupo de canales. ¿Se acuerda cómo era antes, señor? 3, 4 partidos lo que les convenía pasar. Nunca se pasaban partidos en la Primera B. Nunca se ha contemplado que tal vez la circunstancia o situación lleven a un pague por ver en el fútbol ecuatoriano. Bueno, mire, eso es algo que tienen que decidir los propios clubes una vez que se venza este contrato. Este contrato es vigente hasta el 2017. Okay. Lo que decían los clubes será respetado y saldrán pues los proponentes a hacer sus ofertas de acuerdo a lo que los clubes planteen. Lo que sí les puedo asegurar es que siempre sea gratis. Diego, Carlos Víctor y usted, mi querida dama, ustedes que conocen el fútbol, ¿alguna vez creen que se ha pagado las cantidades que se están pagando actualmente por los derechos de transmisión? Son los valores más altos que se han pagado en la historia. En la historia del fútbol. ¿Y de qué han servido? Han servido para las divisiones inferiores, para las asociaciones, para la Primera B. Hoy por hoy podemos ver en partidos completos, no en resúmenes, los partidos de la Primera B y ver cómo nuestros futuros seleccionados están desarrollándose en sus campeonatos, en sus torneos locales. Señores, no hay que tapar el sol con un dedo. Lamento que se haya tratado de politizar el tema, pero esto es un tema netamente deportivo y comercial. Ingeniero, esta postura suya, que hoy la está exponiendo públicamente, ya está en conocimiento del presidente de la Ecuatoriana, los gerentes de las asociaciones más importantes de acá del fútbol ecuatoriano. Le hago la consulta porque en la última sesión de la Ecuatoriana, donde acuden presidentes de clubes y asociaciones, se mencionó de que ya los clubes van a tomar medidas en el sentido de no permitir el ingreso de cámaras, ubicación de unidades móviles y no permitir las transmisiones televisivas porque no les han pagado. Bueno, si los clubes hacen eso, ellos están rompiendo directamente y de manera unilateral el contrato, ¿verdad? No creo que lleguen a eso, no sería inteligente llegar a eso, en mi opinión particular, pero nosotros nos vamos a comunicar. Entiendo que el señor presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol está fuera del país. Vamos a intentar tener una reunión con él el día lunes donde vamos a ratificar nuestras formas de pago. Me preocupa sí un poquito la gestión y no con esto quiero achacar. Yo no le voy a decir al ingeniero Villasí cómo tiene que manejar la federación, así como tampoco espero que él nos diga cómo tenemos que manejar nuestros clubes, nuestros canales, sino que me preocupa un poquito la gestión, porque si ustedes se dan cuenta, no son todos los clubes los que están reclamando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay clubes que ya han sido atendidos? Pregúntenle a los clubes que no reclaman qué trato han hecho con la federación y por qué no pueden ampliar ese trato que han hecho la federación. O sea, yo creo que esa pregunta la tienen que responder ellos.
En todo caso, para no alargarme y concretarme en su respuesta, mi querido Carlos Víctor, nosotros estamos enviando una carta, porque esta reunión tomó lugar el día de ayer, se dio efecto el día de ayer con el señor presidente de la República, en el cual, como les digo y repito, nos dio todo su apoyo, estaba sumamente preocupado por lo que estaba sucediendo. Y una vez que nos hemos reunido con los principales de las empresas públicas, inclusive con empresas privadas que quieren ahora invertir, porque es importante también declarar de que esto es un buen negocio para el anunciante. O sea, no es que dejan de invertir porque no es un buen negocio. Analizando los ratings de sintonía de los 20 primeros programas en el año 17 y 18 son partidos de fútbol. Y los partidos de fútbol no solamente que los ven hombres o niños, jóvenes, lo ve toda la familia. Público, sí. Es un momento donde comparte toda la familia y apoyan al equipo su preferencia. Esto también ha ayudado este contrato al traer a la familia ecuatoriana la posibilidad de ver gratuitamente la mayoría de los partidos que juegan de visitante, principalmente los equipos de su preferencia. Nuestra venir acá a hablar de esto aquí? Tenía pensado igual dar declaraciones, atender el día de mañana medios. Vamos a dar una rueda de prensa en la cual vamos a manifestar más o menos lo que hemos conversado acá, pero era obvio pues que yo tenía que venir a 100% fútbol, el primer programa de fútbol del Ecuador, duela a quien le duela, y dar esta primicia, ¿no? No, está correcto, porque igual a nosotros también nos llueven los reclamos y por ahí algunos subiditos de tono, pensando que nosotros o en nuestras manos está resolver este problema, pues eso le corresponde a ustedes que son la parte ejecutiva de todo esto. Y está correcto que haya venido a exponer. Así es, sí, es nuestra responsabilidad dar la cara a la audiencia ecuatoriana y de comentarles una vez más a aquellos clubes y a aquellos asociaciones provinciales que por primera vez en estos últimos 3 años han sido beneficiarios de un contrato que llega a sus arcas por esta democratización del fútbol. Les recuerdo lo que sucedía antes, cuando los clubes individualmente, con todo su derecho, en esa época manejaban sus derechos, era para ellos exclusivamente. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, con la aprobación mayoritaria de estos mismos clubes, muchos de los cuales hoy reclaman, de estas mismas asociaciones, aprobaron mayoritariamente este contrato, un contrato que está firmado hasta el 2017 y que sabremos respetar hasta el último día de vigencia y que sabremos cumplir. Disculpen por los atrasos, señores jugadores, señores entrenadores, todos los que viven el negocio del fútbol y la audiencia que se siente molesta, pero esto es una situación temporal y que estamos afrontando y que vamos a arreglar. Lo hemos hecho a cabalidad durante los últimos 3 años. 53 millones de dólares se han entregado por este concepto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a sus clubes y asociaciones. Y seguiremos cumpliendo, señores. Correcto, gracias. Le agradecemos la presencia del gerente general de TC Televisión, Carlos Cuello, compareciendo precisamente para abordar este tema que ha sido el más comentado de los últimos días. Nos toca hacer una pausa, volvemos con más aquí en 100% Fútbol.